Contaminación ambiental. La contaminación es la presencia de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos, para los seres vivos, así como también para los ecosistemas. Existen diferentes tipos de contaminantes o contaminación, entre los cuales podríamos mencionar básicamente tres, que son la contaminación del aire, del agua, así como también la contaminación del suelo. Los problemas ambientales han ido aumentando, esto a partir de la última mitad del siglo XX, gracias al crecimiento poblacional, al aumento de la economía, a las relaciones sociales, así como comerciales de los países. También podríamos mencionar que esto es gracias al desarrollo científico-tecnológico que ha aumentado, dándole cabida al comienzo del nuevo milenio, donde los problemas ambientales son el significado de grandes problemas, así como también uno de los problemas más importantes a los cuales se enfrenta la humanidad. Los ecosistemas de Honduras están contaminados por diversas contaminantes antropogénicos, entre los cuales podríamos mencionar que esto es gracias al sector agrícola, que causa diferentes contaminantes como la deforestación, la desertificación, la sobreexplotación de los recursos naturales, así como también los contaminantes. Los seres vivos hoy en día nos vemos afectados por la contaminación ambiental, dado a que la sobreexplotación de los recursos nos está contaminando, dado a conocer que las enfermedades respiratorias como la bronquitis, asma, alergias, entre otras, son a causa de la contaminación ambiental. También podemos mencionar las enfermedades dermatológicas, las enfermedades cardiovasculares, así como también muertes o problemas a causa que en algunas zonas del mundo no existe agua potable, por lo tanto, muchas veces se debe de beber agua contaminada. También podríamos mencionar que gracias a la contaminación ambiental existe la lluvia ácida, el derretimiento de los casquetes polares, así como también el desequilibrio en nuestros ecosistemas, debido a que día con día muchas especies entran en peligro de extinción. Es momento de cambiar y de utilizar muy bien nuestros recursos naturales. Por ello, en este mes de junio, Niñez Observa, hablamos sobre el cuidado ambiental. Mi nombre es Francis y desde Honduras les invito a que digamos no a la contaminación ambiental y sí a la vida. Pues agradecemos muchísimo a Francis desde Honduras, parte del grupo de adolescentes de Niñez Observa, que a su vez acompañan el proceso de construcción y desarrollo de infancialatina.org, es el sitio del Observatorio Latinoamericano de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que Tejiendo Redes Infancia ha estado impulsando en los últimos meses. Así es que muchísimas gracias, Francis. Y bueno, quiero agradecer también que nos acompaña otro integrante de Niñez Observa, además, pues parte muy, muy activa de las acciones que realizamos de manera intergeneracional a través de Tejiendo Redes Infancia, y es nuestro querido Fernando de Lucio. Muchísimas gracias, Fer, por estar acá en esta reflexión de cómo realizar acciones de Contraloría Ciudadana desde los observatorios de niñez. Gracias, Fernando. También está con nosotros Hilda Molano. Ella es parte de Coalico, que es una red que trabajan en Colombia con la vinculación de niñas y adolescentes en el conflicto armado. Muchísimas gracias. Y también está nuestra querida Ana Cecilia Romero. Ella es parte del Grupo Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño y de la Niña en el Perú. Y han estado trabajando pues por muchos años haciendo observación y ahora nos contará también las últimas acciones que han estado realizando. Así es que muchísimas gracias, Ana Cecilia, Hilda y Fer. Y si les parece, pues vamos iniciando. ¿Les parece si vamos con Hilda hasta Colombia y nos platicas un poquito qué es Coalico, por qué surge y cuál ha sido su tarea, digamos, tan importante y con gran trascendencia tanto en Colombia como fuera de ella a nivel internacional para hacer precisamente observación ciudadana en un tema tan delicado y sensible como es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. Así es que, Hilda, muchísimas gracias por estar acá y te escuchamos. Muchas gracias, Juan. Buenos días para todos y todas desde Colombia. Un saludo fraterno y un agradecimiento profundo para esta oportunidad de conversación sobre este trabajo que se hace
hacia la Contraloría y la participación de niños, niñas y jóvenes en estos ejercicios. Nosotros, como bien lo decía Juan, somos parte de una plataforma, se llama Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico, y nosotros, como expresión de la sociedad civil, desde el año 1999 hemos venido trabajando por la visibilización de las situaciones que afectan a niños, niñas y jóvenes en el marco del conflicto armado colombiano. Este ejercicio especialmente pues ha llevado una serie de desafíos, de retos, de ver cómo un tema tan complejo como la niñez y su participación en un conflicto armado se va desarrollando y efectivamente cómo encontrar a través del rol de la sociedad civil la oportunidad de visibilizar lo que sucede, de encontrar cuáles pueden ser esas alternativas y las respuestas que muchas veces los niños y las niñas necesitan para la protección de sus derechos frente a estas situaciones. Y muy importante saber cómo efectivamente estas situaciones no se siguen presentando. Ha sido para nosotros como sociedad civil un desafío constante pasar desde el hecho de tener que reconocer una situación que no era visible, que bien decíamos a comienzos de la década de los 2000, denominábamos el reclutamiento y la utilización como delitos invisibles, delitos que no eran parte de la agenda, que no se reconocían, y ver cómo en el trabajo sostenido, continuo, que hace la sociedad civil, pues finalmente logramos que al menos hoy esté en la agenda pública. Y si bien como un desafío fuerte es la realidad en la que los niños y las niñas tienen que vivir en un país como el nuestro, que efectivamente no ha logrado superar su condición de conflicto armado. De todas maneras, en este escenario, cómo encontrar a partir de la búsqueda del ejercicio de derechos de los niños y las niñas una oportunidad para que estas situaciones paren en algún momento. Entonces, desde nuestro espacio como sociedad civil, encontrar en el monitoreo permanente de la situación, en el poder estar cerca de las regiones donde estas situaciones se convierten en la parte de la cotidianidad y el poder elevar a los espacios que finalmente pueden transformar estas realidades, pueden hacer un seguimiento a la respuesta que se da en el Estado colombiano para que estas situaciones se superen, pues ha sido parte de ese trabajo que como Coalico hemos hecho. Nuestro trabajo se ha visto visibilizado especialmente por un rol que tenemos en particular como sociedad civil y es participar de un mecanismo de supervisión y presentación de informes que ha sido creado desde el Consejo de Seguridad para de alguna manera monitorear de manera cercana los conflictos armados. Y en el caso de las Américas, Colombia tiene esta supervisión y poder como sociedad civil tener esas herramientas, el poder estar cerca de la situación, el poder hacer el trabajo de campo, muchas veces nos da la oportunidad de que a través del monitoreo podamos tener una mirada cercana a la situación y a lo que está pasando en términos de violaciones relacionadas con el conflicto armado contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este ejercicio, que finalmente ha sido tarea permanente, pues nos permite ir evidenciando cómo evoluciona esa situación, cómo efectivamente va transformándose a la par de la dinámica del conflicto en el país, pero que en últimas lo que nos permite asegurar es que ha sido parte de la realidad de Colombia y que los niños y las niñas han visto afectadas sus vidas por el conflicto armado desde distintas afectaciones. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Hilda. Me gustaría retomar algunos elementos que has planteado en términos de lo que implican los observatorios. Decías que hubo un momento en que era de los delitos invisibles. Esto que me parece que es uno de los corazones o elementos centrales de los observatorios, porque es hacer visible aquello que es invisible o no tiene relevancia política y que claramente es una violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y decías un poco al final, esto, por supuesto, el reclutamiento concretamente por parte de grupos armados representa una grave violación a los derechos de niños y niñas. De hecho, se considera también como un crimen de lesa humanidad. Pero hay otro componente importante, Hilda, y es la constancia que han tenido ustedes para lograr que se institucionalice ese mecanismo de observación, no solamente desde sociedad civil, sino también con las propias autoridades, que es a quien les corresponde
pues por mandato de ley, hacer las acciones concretas para evitar, en este caso, el reclutamiento. Muchísimas gracias, Hilda, por todo el trabajo. Vamos a seguir conversando sobre ello. Y ahora nos gustaría, si Ana Cecilia, desde Perú, nos puede platicar cuáles son estas acciones que el GIN ya por pues, varias décadas ha venido realizando, pero quisiera también, si hay oportunidad, Ana Cecilia, que nos cuenten sobre este observatorio que hicieron hace un par de años, analizando a los medios de comunicación para poder identificar también cómo estas narrativas tradicionales o incluso antiderechos están muy presentes y van en contra de la vida de niños y niñas. Te escuchamos, Ana Cecilia, y gracias por estar acá desde Perú. Gracias, Juan Martín. Un saludo y un abrazo caluroso a todos los que nos están viendo en Latinoamérica y en especial al panel con el cual estamos compartiendo el día de hoy. En efecto, el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño, que es la coalición de Perú para la promoción de los derechos de infancia y adolescencia, trabaja en el observatorio desde ya más de una década y media. Inicialmente acompañando, visibilizando todo lo que es relacionado a los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. Y es en el 2011 que iniciamos una labor importante justamente porque al acompañar el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, identificamos desde la organización que era justamente en los medios de comunicación actores importantes para no solamente visibilizar, también vigilar el cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país. Y nos dimos cuenta que era justamente en los medios de comunicación donde teníamos un mayor número de percepciones estereotipadas y también informaciones deturpadas respecto a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es así como iniciamos un proceso de seguimiento sistemático que era el acompañamiento de los principales medios de comunicación de prensa escrita y televisión para visibilizar cuáles eran las percepciones, los conceptos y las posturas de los grupos de medios de comunicación al respecto de los derechos de la infancia. Se hizo un trabajo vinculado a las líneas de seguimiento también de la Convención de Derechos del Niño en el marco de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, principalmente vinculado a este rol que tiene el GIN en la elaboración del informe Sombra. Y en ese proceso también tuvimos el reto de incluir a los niños, niñas y adolescentes en un comité de expertos como actores fundamentales en este seguimiento. Y la experiencia ha sido súper importante, principalmente porque conseguimos que niños, niñas y adolescentes conocieran más de las políticas públicas y más de la Convención de Derechos del Niño para profundizar sus reflexiones al respecto de cómo se estaba aterrizando en los servicios, en los sectores a nivel local y provincial el cumplimiento de la convención. En ese proceso hemos sacado informes técnicos vinculados también al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que tiene un papel importante en nuestro país, vinculado al seguimiento y al cumplimiento del Código de Ética de los medios de comunicación. Es así como que en este proceso hemos conseguido que se tenga una directiva vinculada a los temas de uso de imágenes, cuidado de datos personales y una nueva ley que está vinculada a que no se debe de proteger en todas las formas la identidad de víctimas de violencia sexual, principalmente porque ocurrían situaciones en que los padres autorizaban en la realización de notas periodísticas y daban datos de identidad. Entonces, para proteger a través de la ley del interés superior del niño, se consiguió que se diera esta nueva ley que lo que hace es proteger totalmente
a las niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual en nuestro país, y para que esta información no salga en los medios de comunicación. Por otro lado, hemos hecho un trabajo importante de sensibilización a medios de comunicación y a las líneas editoriales para comenzar a abordar de manera más profunda y con enfoque de derechos los temas vinculados, por ejemplo, a noticias policiales que involucran niños, niñas y adolescentes, y a otro tipo de noticias, inclusive sociales y de carácter de entretenimiento. Ha sido un trabajo importante que ahora toma particular importancia también en este momento en que estamos viviendo en el país, en que los medios de comunicación han asumido un rol activo en términos de la defensa de derechos de niñas y adolescentes, visibilizando de una manera más puntual algunos aspectos de las problemáticas que aquejan a las niñas y los niños. En particular en nuestro país, uno de los mayores, digamos, barreras que tenemos y también los grandes desafíos es poder combatir la violencia en todas sus formas hacia los niños, niñas y adolescentes y en particular a las niñas de nuestro país. Entonces creemos que desde el Observatorio de Infancia y Medios, la labor de vigilancia se divide en 3 aspectos fundamentales y debemos de trabajarlo junto y con las niñas y adolescentes. Trabajamos a nivel de los temas informativos y de difusión, también de capacitación de actores para la vigilancia. Y lo que hacemos principalmente es el seguimiento actualmente a políticas públicas y en el proceso de la consulta para la elaboración del informe Sombra que presentamos a Comité de Derechos del Niño y que ya toca realizar en este periodo. Muchísimas gracias, Ann. Fíjate que esto que planteas respecto a cómo los medios de comunicación, seguramente no todos los periodistas o las y los comunicadores tenían la información, el enfoque y representaba una revictimización para quienes ya de por sí habían sido lastimados o violentados en sus derechos. Y por ello la tarea, nuevamente, como decía hace un ratito Hilda, de hacer visible lo invisible. En psicología decimos, hay un axioma que plantea algo como que nadie puede ver aquello que no tiene conceptualizado. Quizás ustedes que nos están siguiendo a través de los canales en YouTube o en Facebook, podrán recordar este ejercicio juguetón en las escuelas de que nos muestran una imagen donde nos preguntan si vemos a una mujer mayor o a una mujer joven. Esto se llama apercepción psicológica. En ocasiones no podemos cambiar la óptica, digamos, o el enfoque para mirar ambos rostros, el de una mujer mayor o el de una mujer joven. Esto implica que necesitamos conceptualizarlo. Entonces, nos ayuda a identificar, mira, ven tal línea, pon énfasis en tal apartado y vas a ver la nariz de la mujer mayor o vas a ver el penacho de la mujer joven. Quizás recuerden esta imagen muy famosa, se juguetea y se usa mucho en las escuelas. Precisamente esa es la tarea de los observatorios, que ayudemos a conceptualizar aquello que decía hace un ratito Hilda, es invisible, que estaban ahí y que lo miramos, pero que no todo el mundo lo tiene conceptualizado y se necesita, además de la narrativa y el concepto, positivarlo en las leyes, como ya nos han platicado tanto Hilda como Ana Cecilia en el caso de la revictimización por parte de los medios de comunicación, entre otras acciones. Muchísimas gracias por contarnos estas experiencias tan ricas, felicitarles. Y ahora vamos a escuchar a nuestro querido Fernando. Yo a Fernando lo conocí, debo contarles, hace ya varios años, y yo me recuerdo que me sorprendió gratamente que un niño muy pequeño estuviera investigando y observando la situación de desaparición de niños y niñas en México. Nuestro país se enfrenta a una profunda crisis de derechos humanos, cosas horribles, 100 homicidios diarios, 9 reportes de desaparición todos los días de niños, niñas y adolescentes, 11 feminicidios todos los días, el 10%, o para ser exactos, el 13% de estos son de niñas y mujeres adolescentes.
Bueno, creo que aquí Pepino, que es la mascota, ya se... Pepino, ahora se los presento. Pepinito, tranquilo. Decía entonces que en un contexto de crisis de derechos humanos, me llama mucho la atención que un niño pequeño como Fernando estuviera pues muy preocupado y atento de lo que estaba sucediendo con la niñez desaparecida. Voy a darle la palabra a Fer, porque aquí Pepino no me deja. Y Fer, platícanos de ese encuentro y por qué para ti fue importante comenzar a investigar niñez desaparecida. Por favor, Fer. ¿Cómo están? Yo soy Fernando, tengo 14 años y soy de México. Bueno, gracias por la palabra, Juan Martín. Como siempre, una muy bonita bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo, para dar un poco de contexto, como dices, Juan Martín, yo inicié investigando la desaparición porque, como tú dices, Juan Martín, en México hay un contexto de una crisis de derechos humanos terrible, omisión por parte de distintos niveles de las autoridades, una revictimización e indiferencia por parte de la sociedad gigantesca, cosas que no se pueden tolerar y cosas que no podemos dejar que queden impunes, crímenes que no podemos dejar que queden impunes. Entonces, yo desde pequeño empecé a estudiar la desaparición porque quería hacer la diferencia, porque veía que muchas personas a mi alrededor no les importaba, ni siquiera sabían que existía y decían que los desaparecidos se lo merecían. Entonces yo decidí investigar, saber cuál era la verdad de estas desapariciones, por qué se hacía, cómo se cometía, y pues entonces empecé a luchar por los derechos de la infancia, los derechos de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos, y hay que encontrarlos. Pero bueno, aquí yo estoy aquí con ustedes hoy para hablarles acerca de la iniciativa Niñez Observa. Esta iniciativa, hoy les vengo a contar sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en el espacio de infancia latina denominado Niñez Observa. Les voy a platicar qué es lo que hacemos y cómo nos organizamos para hablar de la situación de la niñez en América Latina y el Caribe y exigir nuestros derechos. Voy a compartir pantalla. Espero que sí se pueda ver. Listo. Listo. ¿Sí se ve? Perfecto. Bueno, pues aquí en el Observatorio para el Monitoreo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha trabajado de la mano con organizaciones, coaliciones y redes nacionales que buscan la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero tiene muy claro que nuestras necesidades y agenda política solo pueden definirse desde nuestras voces. No se puede hablar de niñas, niños y adolescentes sin niñas, niños y adolescentes. Tenemos que estar partícipes en la toma de decisiones que nos afecten como grupo y Infancia Latina está muy consciente de ello. Por eso, el Observatorio de Infancia Latina, a través de Tejiendo Redes Infancia, invitó a niñas, niños y adolescentes y, por supuesto, jóvenes de 19 países de América Latina y el Caribe para que nosotros mismos habláramos de qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos preocupa y ocupa en nuestra región. Así surgió Niñez Observa. Trabajamos con base en un calendario de actividades en el que seleccionamos un tema por mes, abordando desde diferentes perspectivas. Así investigamos, elaboramos diferentes materiales que van desde infografías, dibujos, videos, cartas, canciones incluso, cómics y entrevistas especialistas, etcétera, y publicamos diversos contenidos. Nos organizamos seleccionando un líder al mes que se encargará de presentar la propuesta de cómo abordar el tema y la enriquecemos entre todo el grupo. Luego nos dividimos las actividades que se harán y establecemos una fecha límite de entrega, pero siempre dejando bien claro que todos estamos en la mejor disposición de ayudar a quien se atore o tenga un problema para elaborar su contenido. Incluso tenemos tiempo para platicar de cómo nos ha ido, cómo nos sentimos y nos hemos hecho amigos y amigas. Aquí pueden apreciar en esta imagen que pues tenemos nuestros líderes por mes. Actualmente nada más tenemos 6 temas, pero pronto habrá más. Ya nos encontramos trabajando el tema de la violencia intrafamiliar. Aquí podrán ver que tenemos distintos temas, no somos distintos líderes por mes. El primer tema que decidimos tocar fue la migración, porque durante mis investigaciones que mencionabas, Juan Martín, de la desaparición,
me di cuenta de que no existía información sobre niñas, niños y adolescentes migrantes desaparecidos. No existen cifras, no existen casi datos, hay muy poca información al respecto. Entonces decidí que como niñez pudiéramos tener un espacio para conocer y para hablar acerca de este problema que sería la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, que casi nadie les toma en cuenta, incluso las autoridades los ignoran. Bueno, aquí está, como les menciono, el primer tema de mayo fue de migración. Participamos niñas, niños y adolescentes y jóvenes de diferentes países desde marzo de este año. Nos reunimos 2 veces al mes vía Zoom para crear un espacio de participación con nuestra propia mirada. Elaboramos un calendario con un tema o problemática que deseamos abordar y cada uno les da sus diferentes perspectivas. Nuestro objetivo es promover la participación infantil y juvenil en la divulgación de problemas que nos afectan y nuestras acciones para abordarlo. Y como Tejiendo Redes Infancia lo ha dicho 1000 veces, también creemos que las voces y las miradas de la niñez siempre deben ser incluidas en todos los sectores y ámbitos sociales, con mayor razón cuando se trata de nuestros derechos y lo que nos afecta. Es una frase que me encanta. Bueno, aquí podemos observar el tema de mayo, que fue la migración. Escogimos la migración justo porque hay mucha vulneración de derechos de las personas migrantes. Cada uno le dio su propia perspectiva y lo analizamos. Redactamos cartas para madres migrantes, creamos un video dirigido a madres migrantes buscadoras de sus hijos desaparecidos. Francis elaboró un video acerca de la migración, sus variables y por qué se vulneran los derechos. Incluso realizamos un video de qué es la migración. También realizamos 2 entrevistas a la doctora Elisa Ortega, investigadora del UNAM y especialista en niñez migrante, y entrevista a Ariadna Esteves, también investigadora de la UNAM y especialista en necropolíticas. Nos dimos cuenta, quisiera abordar un poco más en este tema, nos dimos cuenta que dos de las principales razones de por qué hay tanta vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes es, 1, que se antepone el estatus migratorio por encima del interés superior de la niñez. Es decir, en lugar de tratarlos como niñas, niños y adolescentes que tienen sueños, que tienen derechos, que tienen necesidades y que requieren de cuidados, se les ve como migrantes, como un peligro, como invasores. Esto genera un desprecio por parte de las autoridades y la sociedad general que vulnera sistemáticamente sus derechos. La segunda razón son las necropolíticas, que son las políticas de muerte. Esto me lo comentó la doctora Ariadna Esteves. Estas políticas de muerte tienen el fin de eliminar o deshacerse, entre comillas, de grupos o algo en específico que no sea indispensable para la sociedad, que sea desechable, entre comillas. Entonces, la niñez migrante ser un grupo vulnerable y existir un contexto de xenofobia, que es el odio al extranjero, y la porofobia, que es el rechazo al pobre, entonces se ve a estos grupos como no nos sirven a nuestra sociedad, hay que deshacernos de ellos. Esto es algo terrible y esto es algo que aplican tanto estados, gobiernos como empresas. Por ejemplo, las empresas extractivistas que destruyen los suelos y pues no les importa las afectaciones que puedan realizar al ambiente. También realizamos entrevistas, bueno, ya no me cupo aquí en la presentación, pero también realizamos entrevistas a personas migrantes que nos contaron sus experiencias, sus dolores, sus sueños y sus anhelos, y que en realidad no vienen aquí a robar trabajos, como dicen muchos, y que están completamente equivocados. No vienen por el sueño americano por cruzar Estados Unidos, vienen por necesidades, vienen porque no les queda de otra, porque en sus países hay terribles contextos de violencia, crimen organizado, y si se quedan, pueden morir o pueden salir lastimados sus familias. Entonces, ese fue un mes muy, muy interesante, ya que obtuvimos mucha información. También realizamos una investigación respecto al medio ambiente, que es un tema muy importante en la actualidad. Nuestra compañera Diana realizó un video de bienvenida, ella fue la líder del tema. Realizamos un video acerca del medio ambiente, hablamos acerca de las necropolíticas y el medio ambiente, y una de las mejores actividades, realizamos una galería de
arte. Aquí ya una galería de arte donde presentamos los distintos, convocamos a las personas a que nos hicieran sus dibujos. También realizamos un video sobre el cuidado ambiental. Nuestra compañera Lucy elaboró un rap. Nuestra compañera Francis elaboró un video acerca de la contaminación e incluso realizamos una historieta llamada Un Mundo de Plástico. Muy interesante y les recomiendo que vayan a la página de Infancia Latina para que puedan ver todos nuestros contenidos. Como ven, ya tenemos un canal de YouTube que tiene videos de Olin TV y pues aquí están distintos contenidos que subimos a la plataforma. También este mes de julio tuvimos el tema de violencia intrafamiliar. Realizamos distintos contenidos como cartas, videos y carteles donde reiteramos a las personas que han sido vulneradas que la violencia no es normal y que tienen que denunciar con un hashtag Creciendo Sin Violencia. La escalera, realizamos infografías, la escalera de la violencia y las políticas públicas de la violencia intrafamiliar. Y aquí se encuentra la historieta de Un Mundo de Plástico. Por razones de tiempo, que creo que ya me excedí un poquito, no la vamos a poder checar, pero les invito a todo nuestro público que vaya a la página oficial de Infancia Latina, al apartado de Niñez Observa, y ahí podrán encontrar todas nuestros materiales y todo lo que hemos desarrollado respecto a los temas que hemos decidido por mes. Y no se lo pierdan porque vamos a tener temas muy interesantes. Por ejemplo, en agosto tendremos el tema de la educación sexual, tendremos el tema de la situación de las infancias y juventudes en septiembre, y en octubre el tema de salud mental. Así que no se lo pierdan y muchas gracias por escuchar a las niñas, niños y adolescentes hablar sobre niñas, niños y adolescentes. Gracias. Hola, perdón, tenía micrófono cerrado. Gracias, Fer, por esta presentación. Muchísimas gracias por ello. Quisiera, pues, recuperar no solamente el aporte que nos haces con todo el trabajo que han estado haciendo en Niñez Observa y el gran, pues, como la mirada que tienen. Y ahora me gustaría, si nos puedes contar, Hilda, ustedes ya nos contaban que en el caso de reclutamiento de niños y niñas en Colombia, la articulación que han hecho, pues ha significado acciones ya concretas. ¿Nos puedes contar cómo han involucrado a los propios niños, niñas y adolescentes en este proceso del observatorio? Y por supuesto, hay un proceso delicado por lo que significa, pero si hay algunas formas en las que han colaborado y cuáles son como los desafíos que tienen como observatorio para, pues, continuar haciendo mejor su labor. Nuevamente, muchísimas gracias, Hilda. Juan, y precisamente esa pregunta da lugar a reflexiones difíciles, complejas, sobre todo cuando la apuesta es lograr la participación efectiva de los niños, niñas y jóvenes y saber que cuando un espacio como el nuestro se enfrenta a la situación del conflicto armado, pues uno de nuestros primeros desafíos es la seguridad. Es la seguridad que implica hacer el monitoreo de estas situaciones, hacerlo público, poner un rostro visible. Y una de las cosas que precisamente para la participación de los niños y las niñas, que ha sido para nosotros muy complejo, es que las historias de dolor que enmarcan la realidad del conflicto armado se convierten como en el centro de la atención de lo que se quisiera plantear a la opinión pública. Y este ha sido un desafío permanente, por ejemplo, con los medios de comunicación. Es cómo lograr una participación equilibrada en términos de que si bien se tiene que hablar de situaciones del conflicto, no necesariamente tiene que exponerse la realidad, la historia, el drama que tienen que pasar los niños y las niñas cuando tienen que enfrentar este tipo de situaciones. Pensando en precisamente ese elemento, pero sabiendo que la apuesta como sociedad civil, y para nosotros ha sido muy importante escuchando a Fernando y a Ana en esos recorridos que hacen de lo que es el trabajo que se hace en lo cotidiano para que sean precisamente las voces directas de los niños, niñas y jóvenes lo que evidencia y lo que ponga en la opinión pública esos intereses, sus necesidades, pero al mismo tiempo sus preocupaciones, esa lectura de la realidad que hacen de lo que tienen que estar viviendo y en particular en esos escenarios de conflicto. Creo que ha sido parte como de nuestro trabajo, buscar la manera de que esos escenarios en principio de interlocución y de incidencia tuvieran la participación directa de los niños y las niñas. Poco a poco lo que veíamos es
que si los niños y niñas y jóvenes no se involucraban en el ejercicio de monitoreo, pues al final lo que se entendería son ejercicios de instrumentalización. De alguna manera es como trasladar la lectura, el análisis, el seguimiento que hacen las organizaciones como tal en su trabajo de investigación y monitoreo sin tener en cuenta la voz de los niños y las niñas. Entonces, pensando en ello, se ha buscado la manera de lograr ejercicios complementarios, lecturas complementarias que permitan que las organizaciones, desde el punto de vista de la adultez, pueda hacer los análisis, haga su aporte en términos del seguimiento de los derechos de los niños y las niñas y en particular de las situaciones asociadas al conflicto armado, pero por el otro lado, que de esa misma realidad que se enfrentan los niños y las niñas tengan la oportunidad de observar y monitorear. Diferentes acciones hemos tenido que lograr formalizar, emprender, por ejemplo, en la construcción de los informes alternos a los organismos internacionales, cómo preparar con representantes de diferentes grupos de trabajo con múltiples organizaciones y plataformas de diferentes zonas del país, los informes que desde su voz pueden llegar a espacios como el examen periódico universal de Colombia, ha sido parte de nuestras apuestas en el caso del seguimiento que hace el Consejo de Derechos Humanos de la situación de derechos humanos en nuestros países, también cómo construir los informes alternos con los niños y las niñas hacia el Comité de los Derechos del Niño, cómo después traer ese seguimiento que se hace de esas observaciones, de esos ejercicios que surgen a partir de esa apuesta, pues viene siendo como el derrotero de lo que venimos haciendo en el último tiempo. Y desde allí entonces, desde el año 2018 hemos venido construyendo una propuesta en ese sentido, que hoy por hoy se conoce como Ecos y Reflejos. Es una apuesta que convoca organizaciones de 3 países, Brasil con SEDECA, Nicaragua con CODEMI y Colombia con Coalico, apoyados por Tierra de Hombres Alemania. Y la idea es que ha sido buscar con representantes de los países cómo articular, cómo encontrar ese lenguaje controlado, ese vocabulario controlado que se hace en los sistemas de información para saber sobre qué monitorear, efectivamente cómo desde Colombia pues el ejercicio no solamente se enmarque en la situación de conflicto armado, sino en una perspectiva general de derechos. Una cosa que decía Fernando que es muy importante y es darle lugar a las diferentes formas de expresión que encuentran niños, niñas y jóvenes, pero que igualmente evidencian lo valioso, lo pertinente de lo que se está planteando, exigiendo, denunciando, y a través hemos encontrado como el arte, el darle lugar al arte puede tener ese sentido político que finalmente le da una voz importante o un lugar a la voz de niños, niñas y jóvenes. Entonces, desde allí, lograr como ir viendo de qué manera ese ponerse los lentes de los niños y las niñas desde su mirada, poder hacer seguimiento de sus derechos en los territorios puede ser un ejercicio que a veces requiere tener una capacidad de, no digamos, de renovación permanente. O sea, no siempre las mismas formas funcionan, no lo que usualmente las organizaciones podemos organizar dentro de un sistema de información de uno de nuestros observatorios es lo que a los niños y las niñas los puede convencer en un momento dado. Es poder estar en capacidad de leer los procesos y su participación en los momentos en los cuales están ellos y ellas en los territorios y comprender cómo conjuntamente poderle dar lugar a manifestar lo que ellos en la observación están encontrando a partir de la exigibilidad de sus derechos. Muchas veces ellos pueden tener la capacidad de ver cómo van sus derechos en elementos que para los adultos definitivamente no aparecería como relevante en el seguimiento que se hace, pero que al mismo tiempo cuando uno ve la trascendencia y cómo esto irradia hacia, por ejemplo, las situaciones del conflicto armado, encontramos toda la conexión y la pertinencia de poderle dar lugar a esa identificación que hacen directamente niños, niñas y jóvenes de lo que está sucediendo y cómo están leyendo lo que está pasando en los territorios. Si bien la situación de seguridad, como les decía, es compleja, también hay manera de encontrar formas de que a través del lenguaje, la misma
forma de expresión desde el arte, los cuidados necesarios para poder medir los riesgos que en un momento un escenario de publicación del monitoreo se pueda dar, pues finalmente sea parte de ese ejercicio responsable que se hace desde los observatorios. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Hilda. Fíjate que esto que planteas me parece muy rico en lo que coloquialmente decimos el recuperar la agencia o el poder que tienen niños y niñas a través de su propia vivencia y de, pues, otra forma, digamos, de mirar eso de lo que han sido parte o de lo que están siendo parte de manera crítica y dolorosa otros niños y niñas, pero desde una apropiación, por ejemplo, como planteabas, del arte o de otras formas. Nos explicaba también Fernando estas maneras en las que han estado haciendo reportajes, investigaciones, diálogos con otros personas expertas o especialistas, y creo que precisamente es una buena parte de la tarea de los observatorios, cómo construimos nuevas narrativas, cómo hacemos visible aquello que era invisible, cómo tratamos de forzar a que las autoridades cumplan con sus responsabilidades, porque tal y como lo plantea Hilda, puede hacer cosas maravillosas el observatorio de Quálico, pero no le toca a la autoridad, y es ahí donde podemos acompañar. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones y aportes. Quiero invitar a las personas que nos están acompañando que nos escriban, por favor, en los chats, en las plataformas de YouTube y Facebook, de qué ciudad, de qué país están con nosotros. Coméntenos cuáles son las acciones de observación que están realizando, cómo están involucrando a niños, niñas y adolescentes en ella. Y bueno, quiero agradecer muchísimo a quienes nos están acompañando. Por ejemplo, veo que están por acá en YouTube, desde Argentina, Marcela PC, muchísimas gracias. También desde Colombia, Víctor Hugo. Y por acá también nos saluda Joana Redín. Está también Marianela Villasis desde Ambato, Tierra de Flores y Fruta en Ecuador. Muchísimas gracias, Marianela, por estar acá. Y bueno, agradecemos también a las personas que se encuentran en Facebook. Ya hace rato nos había escrito nuestra colega de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA en Rafael Delgado, Veracruz, México. Muchísimas gracias también por estar acá, Tere, gracias. Bueno, hay más saludos también desde Guatemala, María Godínez, Julia Castellanos está también, Claudia Villalobos, por acá también se encuentra Adriana. Dice nuestro colega Gutiérrez, quisiera uno el nivel de análisis y solidaridad de estos niños en los adultos de nuestras sociedades. Esto nos da una gran esperanza. Efectivamente, estimado Gutiérrez, nos esperanza mucho ver a niñas, niños como pues aquí presentes, Fer, Francis, todos ellos y ellas que han estado participando activamente en las acciones de Tejiendo Redes de Infancia, Nuestra Voz Cuenta y otros espacios. Muchísimas gracias. También agradecer a las personas que nos están mirando por acá desde Panamá, Gilberto Cuñapa, también está Farley Montealegre, por aquí dice Claudia Villalobos, excelentes panelistas, felicidades por un interesante programa siempre, aprendo mucho de ustedes, gracias estimada Claudia. Y también está por acá María Godínez, también desde Puebla, México, el Observatorio de Niñas, Niños y Adolescentes, Belencita Paper, espero haberlo pronunciado bien, Efraín Lara Agüero, desde Citala, Guerrero, en México, y nos habla del municipio del idioma náhuatl. Por cierto, debes de saber, Efraín, que efectivamente Olín, la palabra Olín que usamos para el canal, este canal de televisión por internet, como sabes, es de origen náhuatl y que pretende reflejar el movimiento o los movimientos. Por ello es que este canal se llama así, porque está buscando animar, estimular y recoger este gran movimiento que existe en América Latina y el Caribe a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Afortunadamente, aunque los problemas son muy grandes, también son muchos los esfuerzos, muchas personas y muchos los esfuerzos que estamos tratando de lograr cambios en esta región del mundo a favor de niños, niñas y adolescentes. Así es que difundan lo que es el espacio de Olin TV, suscríbanse, pónganle la campanita, quienes están en Facebook, compartan también, seguramente a alguien le puede ser de utilidad. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Ana Cecilia desde el GIN, y si nos puedes platicar, Ana Cecilia, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido de involucrar a niños y niñas en el proceso de observación
y particularmente si esto se está traduciendo en algún tipo de acción del Estado o incluso de las propias organizaciones que integran el GIN, esta importante red nacional en el Perú. Te escuchamos, Ana Cecilia. El Observatorio Infancia y Medias de GIN nace desde una concepción intergeneracional y que coloca a niños, niñas y adolescentes como actores visibles y protagónicos del proceso de observación. Entonces, desde su creación, el observatorio ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales que niñas, niñas y adolescentes participen de los procesos, no solamente de planificación, de vigilancia y de incidencia, que son los 3 aspectos que trabajamos en el observatorio. Y a partir de ahí es que a lo largo de los años hemos conseguido concretizar y fortalecer una plataforma de organizaciones de niños, niñas y adolescentes que hacen parte del comité de seguimiento del observatorio y también participan de los procesos de incidencia propios de este espacio. A lo largo de estos años hemos podido acompañar a las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, en la formulación de políticas públicas cara a su reflexión y conocimiento de lo que corresponde a la Convención de Derechos del Niño. Entonces, hemos trabajado en paralelo acciones de formación y garantizando el derecho a la información amigable para que ellos pudieran comprender e incorporar cuál era la branquencia de la Convención de Derechos de Niños y cómo aterrizaba en las políticas públicas en nuestro país. En la actualidad tenemos una red importante de más de 25 niñas, niñas y adolescentes que trabajan no solamente en la vigilancia a través de los observatorios, pero en sus propias redes y organizaciones, haciendo formación y también teniendo acciones de consulta para otros niños, niñas y adolescentes. Lo que hemos logrado en estos años es que la formulación de las nuevas políticas públicas, principalmente, por ejemplo, un dato concreto ha sido la formulación del nuevo Plan Educativo Nacional al 2036, que comenzó su formulación con una mirada de inclusión activa y protagónica de niños, niñas y adolescentes como actores, desde el observatorio y junto a las niñas y a los adolescentes representantes de GIN, se participó en el proceso de planificación y han tenido también un rol de acción de consulta a otros niños, niñas y adolescentes, de tal forma que el nuevo Plan Educativo Nacional que se ha incorporado, que comienza su vigencia a partir de este año hasta el 2036, ha tenido en su formulación y en la reflexión de las prioridades nacionales, considerando no solamente las realidades regionales y territoriales, pero también culturales y de acceso a través de niños, niñas y adolescentes. Este ha sido un trabajo importante de acompañamiento que se ha realizado desde el observatorio y que ha durado 1 año y medio, traducido en una política que las niñas y los niños no solamente conocen, reconocen, pero además identifican como propio en las prioridades que ellos se plantearon al inicio de este proceso de planificación. Entonces creo que uno de los mayores logros que hemos tenido en esta etapa y en este periodo ha sido que las niñas, niños y adolescentes están siendo identificados y reconocidos como actores protagónicos que tienen que estar incluidos en los procesos y que a partir de ahí nosotros como organizaciones, tanto del Estado o como sociedad civil, poder trabajar para acompañar y operacionalizar estos procesos y estas reflexiones y también todos los aportes que ellos nos dan. Como nos estaba comentando la colega de Colombia, estos procesos nos enfrentan a importantes retos. Hemos aprendido en esta etapa, además del último 1 año y medio,
cómo utilizar a favor de las relaciones de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes todos los aspectos tecnológicos. Una de las grandes barreras que teníamos en el observatorio era poder encontrar espacios de participación activa que integraran a todos los representantes de las diferentes regiones y territorios del país. En estos últimos 2 años hemos aprendido muchísimo en cómo generar espacios virtuales para la realización de consultas, encuentros y trabajos de observación y de reflexión de las políticas públicas. En ese sentido, el año pasado, por ejemplo, con niñas, niñas y adolescentes se ha trabajado en el seguimiento el servicio de primera línea a niños, niñas y adolescentes, que son las defensorías municipales, para poder identificar las barreras que existían en el servicio en el marco de la pandemia y el confinamiento que vivíamos en ese momento, y cómo se estaban dando los servicios y la garantía de derechos a las denuncias de niños, niñas y adolescentes en función del incremento, por ejemplo, de la violencia doméstica en ese periodo. Entonces, los retos continúan, son importantes, pero creemos que con las niñas y los niños aprendemos fundamentalmente a cómo hacer acciones fuera de la caja para seguir aportando en la vigilancia de los derechos del infante. Excelente, Ana Cecilia. Me gusta esto que planteabas de pensar fuera de la caja, que además es un bonito comercial para el noticiero que han creado niños, niñas y adolescentes que participan en Nuestra Voz Cuenta junto con la Escuela de Periodismo de Niños, Niñas y Adolescentes. Muchísimas gracias por ello y además por este gran trabajo. Sería muy bueno mantenernos pues conectados. Estoy despidiendo a Fernando, que tiene que correr para hacer un trámite en la universidad. No terminamos de contar, pero Fernando, que tiene ahora 14 años, acaba de ser aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Fernando, felicidades por ello. Está ahora a punto de empezar la universidad a sus 14 años en la carrera de Derecho. ¿Cómo te despides, Fernando, de este programa antes de salir corriendo? Claro, pues muchísimas gracias, querido público, muchísimas gracias por estar conectados y gracias también a Hilda y a Ana, que han trabajado activamente por los derechos de la infancia en estos observatorios, y también agradezco pues a la niñez, que también está tomando su parte en la defensa de sus derechos. Y pues me despido, les invito a que vayan a las redes sociales de todos los observatorios que se mencionan aquí, para que podamos estar informados acerca de la situación de la niñez en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Juan Martín, como siempre un gran conductor. Muchísimas gracias por entender, y pues muchas gracias, público, por estar aquí. Gracias, Juan Martín. Gracias al equipo de detrás de cámaras, Christopher Ibero. Y bueno, me tengo que retirar. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Cuídate mucho, querido Fernando. Bueno, pues nuevamente felicidades. Comentamos, acaba de ser aceptado en la UNAM para la carrera de Derecho, y es un placer siempre pues saber que un chico tan brillante está pues comprometido no solo con sus derechos, sino con los derechos de otros niños, niñas y adolescentes en América Latina. Fuerte abrazo, querido Fernando. Pues vamos cerrando, si les parece, Hilda y Ana Cecilia. Tenemos un video antes de que nos vayamos a perder, que nuestras colegas de Vientos Culturales, a quienes les agradecemos profundamente su generosidad para compartirnos estos materiales, y nos han compartido acerca de acciones de observación. Así es que, si me confirma el equipo, Vero, Christopher, si estamos listos para poder avanzar. Oh, perdón, me aclaran, no era de Vientos Culturales. A ver, aclárenme si es de Jean o de Vientos Culturales. Y me confirman y lo lanzamos, por favor, si fuera tan amable. Hola, hoy les hablaré acerca de mi cuarentena. Al inicio de la cuarentena todo iba bien. Mi familia contaba con un ahorro, podíamos comprar víveres. Pasado 3 meses se fue terminando todo eso, lo que nos conllevó a mí y a mi padre a salir a trabajar.
Mi primer día de trabajo para mí fue un día feliz porque podía llevar dinero a casa y apoyar así. Como también tuve miedo de contagiarme, ya que yo laboraba en un sitio donde había aglomeración y era un foco infeccioso. Todos los días tenía que despertar, madrugar a las 3 de la mañana para así salir a trabajar. Todo esto cambió cuando mi papá encontró un mejor trabajo, un trabajo estable, y ya yo podía enfocarme en mis estudios y estar junto a mi familia. Gracias. Muchísimas gracias por este video que han construido las personas adolescentes que colaboran con Jean en este observatorio y que nos hablan, digamos, con voz propia respecto a esta vivencia de trabajo en el contexto de la pandemia. Muchísimas gracias. Pues vamos a ir cerrando, Hilda y Ana Cecilia. Me gustaría invitarles en esta última parte a compartir cuáles serían desde su punto de vista algunos tips, ideas, pistas para organizaciones o maestros, maestras, autoridades que tienen interés en poder monitorear cómo se hace este tema y cuáles serían sus primeras recomendaciones para alguien que considere necesario acercarse a los observatorios. Hilda, ¿te parece si te escuchamos? Sí, efectivamente creo que una de las cosas que principalmente pueden hacer es de este ejercicio una realidad, es poder preguntarnos cuál es esa situación, ese elemento, esa categoría, ese problema que queremos, sobre el que queremos hacer investigación, sobre el que queremos trabajar, cuál es el sentido que tiene, no solamente en términos, puede ser académicos, no, sino de alguna manera desde el rol que cada uno tiene, cuál es el sentido que finalmente va a tener el hacer seguimiento a un tema específico. El poder acercarnos a esa realidad con decía Juan al comienzo, con unos conceptos claros, sí se hace necesario porque finalmente eso va a ayudar a que lo que resulte del monitoreo pues tenga un sentido de qué era lo que estábamos buscando al comienzo, cuál es finalmente lo que puedo encontrar en la observación, en la práctica, en la realidad, y tener muy claro el para qué vamos a hacer este ejercicio, si lo voy a dirigir, por ejemplo, a los espacios académicos, si es para mis pares en el trabajo de la escuela o como parte de la organización social, si está dirigido para los espacios de incidencia y de interlocución, si tiene un público específico o no, o si finalmente lo que uno quiere es poner en la opinión pública una determinada situación. Entonces, serían como esos elementos básicos para tener en cuenta y que permitan que ese monitoreo, que la observación que se hace sobre una realidad en particular pueda tener sentido, logre tomar forma y finalmente un objetivo que en el caso nuestro como organizaciones que promueven, acompañan y están con niños, niñas y adolescentes, pues estén en función del ejercicio de derechos que ellos y ellas deben tener. Y en esa medida, pues poderle dar sentido a lo que hacemos en ese ejercicio de observación. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, querida Hilda, por todo el trabajo y felicidades, de verdad. Qualico es un gran referente en América Latina para los observatorios. Pues cerramos, Ana Cecilia, con el trabajo maravilloso que están haciendo de este observatorio de medios y derechos de niños y niñas. ¿Y cuáles serían estas recomendaciones que darías a las personas, pues ante un tema sin duda urgente de cómo los medios de comunicación pues reflejan, retratan a niños y niñas y en ocasiones, lamentablemente con mucha frecuencia, violan sus derechos? Te escuchamos, Ana Cecilia. Bueno, desde el observatorio creemos que es un reto importante el hecho de que primero un observatorio de infancia no se puede entender sin las infancias y las adolescencias. Entonces, para nosotros el proceso de observación es un proceso continuo y que comienza desde la primera infancia como comienza la participación. Cómo trabajar con niños, niñas y adolescentes para que exista un real lugar donde se visibilice y donde los niños y las niñas sean protagónicos también en el proceso de observar
sus derechos y su implementación por los estados, esto comienza por comenzar a generar en los diferentes contextos de desarrollo de niños y niñas, la familia, la escuela, la comunidad, estas reflexiones al respecto de su entorno, de qué cosa observar, por qué observarlo, en qué momento observarlo y con qué condiciones, de tal manera que ellos vayan ejercitando un proceso de generar comparaciones a partir de la propia experiencia. Y así vamos generando todos estos elementos de reflexión que son sistemáticas en un proceso de análisis, pero que parten de experiencias primigenias en los territorios y en las propias características de vidas de cada niño, niña y adolescente. Y así podemos llegar a construir de forma conjunta procesos de observación que terminen, como decía Hilda, también canalizándose para diferentes objetivos, sea informativo, sea formativo, de incidencia o de vigilancia propiamente dicha de las políticas de infancia y adolescencia en los territorios, en las localidades y también a nivel internacional. Es así como nosotros hemos construido este proceso en el Observatorio de Infancia y Media para que los niños y las niñas y adolescentes que participaron en el proceso, junto con los especialistas profesionales de los colegios profesionales, pudieran a la par reflexionar a este respecto sobre lo que ocurría de manera sistemática en los medios de comunicación, en la percepción que los medios de comunicación tienen al respecto de las niñas y adolescentes y cómo abordan de forma editorial los diferentes asuntos que son de interés de la infancia y adolescencia y que se refieren a ellos. Y esto produció un cambio importante en las niñas y los niños en relación a cómo ellos percibían o escuchaban, por ejemplo, las noticias o leían el periódico. Antes no tenían un rol o una acción pasiva en esto de informarse, en esta práctica cotidiana de informarse, de repente a la hora del almuerzo, del desayuno, escuchando lo que los padres escuchaban. Pero la reflexión y esta participación activa en la información y en la reflexión al respecto de lo que se sucedía se dio dando a través de un proceso que no solamente se trabajó a nivel del observatorio y en estos espacios de encuentro, capacitación y reflexión, pero que también se trabajaba a nivel local, tanto en la familia como en la escuela. Entonces creemos que estos procesos son importantes porque realmente consideran al niño en todo su desarrollo y en todo este proceso que tienen para llegar a hacer la observación y la reflexión de sus realidades y de los temas que los afectan. Ya con esta articulación intergeneracional y este diálogo que podemos hacer, vamos operacionalizando en otros espacios y en otros momentos para que toda esta experiencia de niñas y niños puedan traducirse en acciones concretas que llevamos como propuestas a otros espacios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Es importante, pero al mismo tiempo es algo que nos da muchos frutos si lo trabajamos desde las primeras infancias. Nuevamente, muchísimas gracias, estimada Cecilia. Gracias, Hilda, también. Y gracias a todas las personas que nos han acompañado en estas plataformas de YouTube, de Facebook, por seguir este canal de televisión por internet que pretende dar las voces a niños, niñas y adolescentes, organizaciones. Gracias por ser parte de ello. Compartan, por favor, suscríbanse y les invitamos a continuar esta conversación con el hashtag Nuestro Futuro en la era COVID-19. Así es que gracias, que tengan excelente día. Hasta luego.